Estamos por acá en transformaciones de funciones. Y bueno, transformaciones de funciones y también de cómo esas transformaciones afectan a las gráficas de las mismas funciones. Entonces, este video es complemento del anterior. Tenemos tres transformaciones y tenemos tres casitos. Para esto vamos a utilizar una función lineal, esa que es f de x igual a 2x más 1. Es fácil deducir la ecuacióncita. Sí, es bastante sencillo. Tendríamos que calcular la pendiente. En este caso vemos que la pendiente es que si corro 1 en x, ¿cuánto aumenta y? Pues aumenta 2. Entonces recordemos que pendiente es y sobre x, es bastante sencillo. Que luego hay punto, cuando calculamos pendiente, que es y2 menos y1 partido entre x2 menos x1, es otro cuento. Pero la podemos sacar rapidito acá. Como cuánto aumenta y cuando aumento x. Entonces, y cuánto aumenta, pues y aumenta 2. Si nos damos cuenta, aumenta 2. Y x cuánto aumenta, pues x aumenta 1. Entonces esa sería nuestra pendiente. 2 partido entre 1, pues daría 2. Y bueno, el punto de corte, ¿Recuerdan cómo en la función lineal se encontraba el punto de corte en y? Bueno, el punto de corte en y es b. ¿Pero por qué es b? Porque recordemos que tenemos nuestra ecuacióncita explícita, ¿sí? Y esta nos dice que y es igual a mx más b. Entonces punto de corte en y se encuentra siempre haciendo x0. Y si hacemos x0, pues y sería igual a b. Y este sería punto de corte en y. En este caso sería 1. Ahí creo que se alcanza a ver. Entonces vamos a reflejar primero sobre x. Para eso he dibujado la línea roja. Es como si tuviésemos un espejo. Y vamos a crear una función g de x, que es una función que es, ojo, que es que el reflejo, vamos a hacer una nueva función que sea el reflejo de la función que ya tenemos, f de x, ¿en quién? En x. O sea, vuelvo y les digo, es como si esa función que ya tenemos, la azul, colocáramos un espejo sobre el eje x y miráramos qué imagen se forma. Entonces, para aplicar esa reflexión, pues lo que hacemos es menos f de x y creamos una nueva función. Entonces, menos g de x sería igual a menos, ¿cuánto vale f de x? Pues vale 2x. Vale 2x más 1. ¿Sí? Recordamos qué es lo que pasa cuando tenemos un negativo por fuera de un paréntesis. Bien, lo que va a pasar es que se nos va a cambiar todo de signo, ¿no? Entonces nos quedaría g de x es igual a menos 2x menos 1. ¿Listo? Y esta sería nuestra nueva pendiente. Una pendiente ahora negativa, nos daría menos 2, quiere decir que va decreciendo, va hacia abajo. Y un punto de corte nuevo que sería, ese sería nuestro punto B, que sería menos 1. Ahí es donde va a cortar la nueva gráfica. ¿Sí? Esa gráfica que proviene de la función g de x. Entonces ya por acá las he graficado. Tenemos nuevamente nuestra función f de x que valía 2x más 1. Y también vamos a tener nuestra nueva grafiquita, que es la función g de x, que ya sabemos que es la función que es el reflejo de f de x respecto a quién, respecto a x. Entonces ahí ya lo podemos ver. Si colocásemos de nuevo el espejo, como les digo, es un espejo, es como si colocaran un espejo en x. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos puntos que voy a marcar son los que son iguales. Si ustedes agarran un espejo, aproximen un lápiz o lo que sea, se van a dar cuenta que se refleja de la siguiente manera. Entonces, esas líneas, por ejemplo, las líneas rojas, si uno agarra un espejo, ¿sí? Y aproxima por encima un lápiz, pues le va a dar lo de las líneas rojas, corresponde. Bien, ahora vamos a reflejar respecto a y. Entonces volvemos a tener nuestra función f de x, que es 2x más 1. Y ahora, en vez de colocar el espejo, bueno, digamos que en vez de hacer la reflexión sobre x, la vamos a hacer sobre y, sobre esa línea azul más gruesa que he marcado. Entonces para eso, de nuevo, creamos una nueva función g de x. Esa función g de x, ¿qué va a hacer? Esa función va a ser una función que sea que sea el reflejo de quién? El reflejo de f de x. Va a ser el reflejo de f de x, o la reflexión de f de x respecto a quién? Respecto a y. Entonces vamos a reflejar respecto a y. Es como si colocáramos un espejo en y y miráramos qué pasa con
con la gráfica que tenemos. Entonces tenemos g de x va a ser igual a f de menos x. ¿Sí? Es lo que estamos viendo al lado izquierdo de la pantalla, cómo es que se hace la reflexión sobre el eje x. Entonces si g de x es igual a f de menos x, ¿recuerdan qué es lo que hacemos cuando tenemos una función en la que queremos evaluar? Pues simplemente donde va x reemplazamos por el valor. En este caso el valor de nosotros es menos x. Entonces reemplazamos donde iba x por menos x. Entonces esto nos va a permitir que nos quede menos 2x más 1. No modifica al 1, solamente modifica es a la x, a la pendiente. Entonces nos va a quedar una pendiente negativa y nos va a quedar un punto de corte en 1. Es diferente al anterior. Ojo ahí. Esto que nos dice, pues nos dice que va a cortar en 1 positivo. Aquí ya la tengo graficada. Y que su pendiente pues va a ser menos 2. O sea, quiere decir que es decreciente. Entonces arriba tenemos f de x, que era igual a 2x más 1. Y abajo ya tenemos nuestra reflexión de esa función respecto a y, que sería menos 2x más 1. Entonces, como ven, es bastante sencillo. Bastante sencillo. Recordemos que ¿quién es g de x? Es la función que es reflejo de quién, de f de x en torno a quién, al eje y. Listo, es como si hubiésemos colocado ese espejo. Vuelvo y le reitero, es como colocáramos un espejo en y. Ahora vamos a pasar y vamos a ver las dos a la vez. Entonces, fíjense que en este caso se parecen, ¿no? El azul es la función inicial, la función lineal que teníamos, que era 2x más 1. La roja, si se acuerdan bien, era nuestra función de quién. ¿De quién era esa función? Esta era el reflejo en y. Ojo ahí, ese es el reflejo en y, que era la que cortaba en 1 positivo. ¿Recuerdan? También se puede ver, ¿no? Es como si hubiesen colocado el espejo. Piensen en un espejo, en reflexiones, se piensa como un espejo. Si hubiesen colocado un espejo en y, se darán cuenta que la línea azul se va a reflejar como está la roja. Y teníamos por acá la última. Esta le va a cambiar de nombre, no la va a llamar g de x, la va a llamar h de x para que no haya confusión. Y esta era el reflejo de quién. Este era el reflejo de la función f de x respecto a quién, a x. O sea, es como si hubiésemos colocado un espejo en todo el eje x. Y eso nos daba la función, una función nueva que ahora le cambié el nombre a hx, que era menos 2x menos 1. Entonces es bastante sencillito de ver. Y bueno, por acá, para que la tengan presente, les voy a escribir qué tipo de función es. Esta es la inicial, de aquí partimos. Esta es el reflejo. ¿En torno a quién? En torno a quién. ¿A quién era? A y. Y bueno, la otra pues sería ya el reflejo en torno a x. Ahí sí no hay dudas, porque ya no hay, ya por simplemente descarte pues se sabe que es en torno a x. Y listo. Entonces la última la pueden hacer por práctica. Vamos a mirar una que es un poco complicado. Sí, es un poco complicado. Bueno, se puede malinterpretar. Vamos a mirar la que es esta. Esa funcióncita de y es igual a 3x al cuadrado más 2. ¿Sí? El punto de corte donde inicia la vamos a dejar más 2. No se interpreta así literal, ¿no? Eso tiene otra interpretación, pero la función inicial de y es igual a 3x al cuadrado más 2. La vamos a escribir mejor como f de x como igual a 3x al cuadrado más 2 para que tengamos similitud con esas transformaciones que estamos haciendo. Entonces, si queremos transformarla respecto, bueno, queremos transformarla y queremos hacer una reflexión respecto a x, pues hacemos una nueva función que se llame g de x, que sea igual a menos f de x. Entonces, si colocamos el menos por fuera de f de x, pues nos quedaría menos 3x al cuadrado más 2. 3x al cuadrado más 2, pero lo colocamos dentro del paréntesis. Y ahora sí, pues nos va a cambiar todos los signos que hay por dentro del paréntesis. Entonces todo nos queda negativo.
Ya por interpretación de gráficas, o bueno, por gráficas de parábolas, ustedes ya saben que ahí la a que acompaña a x cuadrado nos dice hacia dónde se abre, entonces se abre hacia abajo. Y el punto de corte en ese caso sería -2, entonces ahí está perfectamente, está reflejando respecto a x. ¿Sí? Está reflejando. Si colocaran un espejo en x, pues se darían cuenta de que se ve exactamente como la parte de abajo. Ahora vamos a crear una h de x que sea el reflejo de nuestra función f de x, pero respecto a y. Aquí vamos a tener tal vez un pequeño problema porque fíjense lo que va a pasar. Recuerden, cuando nosotros cambiamos, o mejor dicho, cuando nosotros hacemos el reflejo respecto a y, lo que hacemos es cambiar el signo a la x. Entonces le colocamos negativo a esa x. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una x negativa y está elevado al cuadrado? Todo número elevado al cuadrado da positivo. Entonces nos queda la misma función que teníamos al inicio, entonces nos queda la misma gráfica. Entonces la reflexión que tenemos de esa función respecto a y, pues es la misma. Por acá ya tenemos ahora parte del tema de lo que son funciones exponenciales y tenemos dos funcioncitas especiales que vamos a resolver ahora. Entonces tenemos una función base que es f de x igual a 2x, arriba el ejercicio lo dice, y vamos a transformarlas haciendo una reflexión respecto a quién. Esa transformación es respecto a quién, a x, a y. Entonces hay que recordar que esa transformación es una reflexión respecto a x, ¿no? Cuando multiplicamos por -1 o cuando colocamos negativo por parte de afuera de la función. Entonces esta nueva función nos va a quedar como menos la función inicial, era 2 elevado a la x. Y, ojo, esto es muy distinto a tener menos 2 elevado a la x a tener menos 2 paréntesis todo elevado a la x. Es muy distinto. Entonces, para interpretar qué es lo que ha sucedido, vamos a graficar primero f de x. F de x, como en los anteriores videos ya lo he explicado, esto es una función exponencial pura y es bastante sencilla de graficar. Tenemos que 2 es mayor a 1, entonces a es mayor a 1, entonces es creciente y va a cortar en 1. Y va a ser cortado en 1 y nunca va a cortar a x. Entonces esto ya se ha visto en otros videos, por eso voy a omitir la explicación. Y aquí abajo tenemos la función g de x, que es la reflexión de nuestra función inicial. Entonces, si colocáramos un espejo sobre x, ¿cómo nos quedaría la gráfica? Entonces, deben tener un poco de imaginación. Bien, esta gráfica nos quedaría cortando ahora en -1, ¿sí? Por el reflejo. Y nos quedaría g de x igual a -2 todo elevado a la x. Ese menos está por fuera, ¿sí? Ese menos afecta, pero ya después de que se eleve el 2 al valor de x que le demos. Ahora, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría hacer una reflexión sobre, o bueno, una reflexión respecto a quién, respecto a y. Entonces para eso hacemos la función, pero la función lo que hacemos es darle negativo a la x, o sea, modificamos la función por dentro. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Recordemos que la función f de x, serán 2 elevado a la x, ¿no? Entonces por acá voy a colocarles para que se acuerden que es una reflexión respecto a quién, respecto a y, ¿no? Para que recuerden y retomen la parte inicial del video. Ahora vamos a evaluar la función f de x en -x. Entonces donde iba x, pues se coloca el valor que estamos hablando, que sería -x, y nos queda así. Bien, esta gráfica ya la tenía, entonces esta gráfica ya sabemos que es f de x igual a 2x, de hecho ya la había hecho ahí abajo, y la refleja forma. La pueden corroborar, ustedes podrían corroborarla dándole valores a x. Entonces esta sería nuestra gráfica h de x, que sería igual a 2 elevado a la x, que es la reflexión de la función, o de la gráfica de la función f de x. Por aquí abajo les dejo las explicaciones de por qué da decreciente, cómo se puede graficar. Esto lo pueden ver en otros videos y arriba pues ya están las demás transformaciones que están explicadas en el anterior video.